Seguir actuando bien frente al COVID te hace bien. Si desde que sales en la mañana para tu trabajo usas tapabocas, bien hecho. Si a la hora del almuerzo en tu empresa mantienes el distanciamiento, si usas correctamente los elementos de protección, bien hecho. Si al final de tu labor y en el camino a casa te sigues cuidando, y si sientes algún síntoma y te quedas en casa, bien hecho. Actuar bien te hace bien. La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental y las entidades académicas que la conforman presentan cómo avanzar, capacidades que necesitamos fortalecer en este momento histórico, con la participación de la doctora Patricia Caney Villa, médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia hospitalaria en el convenio de AFIT-CES, especialista en gerencia de la salud ocupacional de la Universidad CES, magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana, docente desde 1996 en el tema de gestión del riesgo ocupacional en la Universidad CES, miembro del Comité Científico Scientific Committee in Occupational Health and Development y secretaria para América Latina y el Caribe del mismo comité. Actualmente trabaja como consultora en prevención de riesgos, desarrollando estrategias para la intervención de los accidentes y enfermedades de trabajo en diferentes sectores. Ha realizado investigaciones en el área de la seguridad y salud en el trabajo, así como consultorías para diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Con ustedes, la doctora Patricia. Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a retirarme el tapabocas. Estoy aquí en este sitio sola, cumpliendo todo el distanciamiento social y obviamente habiendo cumplido todos los requisitos que tenemos que adoptar en este momento y en este momento histórico. Me da mucha alegría estar aquí hablándole a un auditorio semivacío con tapabocas, pero me da mucha alegría porque es un cambio de hablarle, como digo yo, al puntico de la cámara que hemos estado durante estos 8 meses conversándole al computador. Pues me da mucha alegría poder estar aquí parada, moviéndome y hablando a través de este medio, aunque estamos aquí muy pocos, ustedes están en su casa, pero a mí me produce un cambio enorme y mucha alegría poderlo hacer. También antes de empezar, quiero manifestarles un saludo especial, esperar que estén todos bien, que sus familias estén bien y que estemos, como el título lo dice, avanzando en algo que nos llegó y que es de largo aliento y que vamos a tener que continuar durante un tiempo más y vamos a irnos adaptando. Eso tal vez es lo más importante que vamos a abordar en este momento. Quiero comenzar con el tema. Este es un tema filosófico más que puramente técnico. Lo que yo quiero es compartir con ustedes muchas de las conversaciones que se han dado alrededor del mundo sobre este tema, sobre este momento histórico. Y quise traer de Theodor Seldin, que es un filósofo, me encanta leerlo, tiene un libro que se llama Conversaciones, que él mismo ilustró, es un libro extraordinario donde él habla conversaciones en el trabajo, conversaciones en la familia y demás, y él dice que en este párrafo que puse acá donde dice cada momento histórico, cada época cambia los temas de conversación. Estamos de acuerdo o en desacuerdo, intercambiamos ideas y ese es el aspecto más interesante de la conversación, cómo esta cambia la manera en que miramos el mundo e incluso cómo llega a cambiarnos a todos nosotros. Entonces, con eso lo que quiero decirles es que esto que estamos viviendo es un momento histórico muy importante para todos, no solamente para nuestra disciplina de la seguridad y salud en el trabajo, sino en general para todos nosotros. Este momento histórico va a marcar una nueva era, un nuevo pensamiento, una nueva forma de abordar las diferentes disciplinas, de abordar el relacionamiento, de abordar el empleo, de abordar la economía, de abordar la organización y de abordar lo que todos nosotros hacemos y muy especialmente la seguridad y salud en el trabajo, porque como vamos a conversarlo ahorita, aunque voy a conversar yo más intensamente, pero espero de ustedes algunas preguntas,
Es muy importante el momento histórico que estamos viviendo para nuestra disciplina, porque ahora hemos visto la importancia y la relevancia que tenemos para poder hacer ambas cosas, como decimos, para avanzar, y es para mantener la economía y al mismo tiempo hacerlo bajo las recomendaciones de salud pública, pero también atender los peligros que no se han ido, los peligros clásicos de las operaciones también los tenemos que atender. Entonces la paradoja es que no es una cosa o la otra, no es atender y reactivar y mantener la economía, hacerlo bajo condiciones de salud pública y atender los peligros y riesgos de la operación, sino que es una más la otra, y cómo avanzar representa el reto para todos nosotros en reactivar la economía y al mismo tiempo hacerlo bajo ocupándonos de la seguridad y salud de toda la población como un bien público, como un bien para todos. Entonces voy a compartir con ustedes esas reflexiones que hemos hecho y que ya las habíamos comenzado a hacer desde hace algunos años. Digamos que la reflexión sobre cómo resignificar la seguridad y salud en el trabajo en el mundo es algo que se viene conversando desde hace unos 6, 7, 8 años, como un nuevo momento histórico que llega por muchos desarrollos que se venían dando tecnológicos, de comunicaciones, de relacionamiento y demás. Pero esto que estamos viviendo lo ha acelerado de manera importante. Entonces voy a compartir eso, todo esto que ha surgido de la crisis, todo eso que ha surgido de lo que tenemos que resignificar, de lo que tenemos que pensar, de lo que tendríamos que abordar en nuestro pensamiento para hacer de una seguridad y salud en el trabajo más humana, más centrada en las personas y con unos mejores resultados. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Voy a detenerme aquí un minuto porque si ya lo veníamos hablando desde la primera década de este siglo, y este concepto que se llama ambientes VUCA ya se venía conversando desde hace más de una década, hoy sí que lo vemos en la realidad que estamos viviendo. Entonces, un ambiente volátil donde no sabemos qué es lo que va a pasar, qué sigue, cuál es, y se entiende o se conoce como ambientes VUCA, que en el acrónimo tiene estas 4 características que les voy a mencionar. Entonces, la primera es la volatilidad, no sabemos qué va a pasar, no tenemos estamos viviendo un ambiente que cambia permanentemente. La incertidumbre, no tenemos certeza tampoco, un ambiente que cambia permanentemente y no tenemos certeza de lo que viene, de lo que va a pasar mañana, y eso lo hemos visto. Ustedes habrán notado que estamos en una semana en un tema y a la semana siguiente es otro y a la semana siguiente es otro, y las noticias nos cambian todos los días. La misma información sobre la pandemia cambia todos los días, entonces hay mucha incertidumbre, y a pesar de que nosotros, y muy especialmente los de seguridad y salud en el trabajo, nos gusta trabajar bajo la certidumbre, aquí vemos la incertidumbre permanente, todos los días, no sabemos exactamente a qué nos vamos a enfrentar. Pero lo otro es la complejidad, y uno de los llamados que nos han hecho a los profesionales de esta disciplina es que nos hemos formado en el pensamiento lineal, el pensamiento causa-efecto. Históricamente así hemos trabajado con muchas de las herramientas y muchos de los elementos que tenemos, pero la verdad es que hoy estamos, y ahora me voy a detener un poquito en el concepto, hoy estamos viviendo la complejidad, y el comportamiento humano tal vez es lo que más nos muestra la complejidad. ¿Cuál es el concepto básicamente? El pensamiento lineal causa-efecto se puede explicar muy fácilmente, pero la complejidad son esas múltiples relaciones e interrelaciones e interdependencias que existen en nuestros ambientes de trabajo, y que la invitación es a que las tratemos de entender. No las vamos a entender completamente, pero hay una invitación a que entendamos esas relaciones e interrelaciones antes de dar una respuesta causa-efecto a lo que está sucediendo. Y finalmente la ambigüedad. En un ambiente ambiguo no tenemos la comprensión completa de lo que está pasando. Entonces, esos ambientes VUCA nos invitan a que adoptemos
también algunos de los elementos que nos proponen los diferentes pensadores en el mundo y que representa un resignificar muchas de las cosas que hacemos. Entonces, con esta introducción yo, probablemente esta diapositiva que les estoy mostrando ya la han visto muchas veces, porque me gusta devolverme en la historia y dar una explicación, el por qué cada momento histórico o cada cambio en el pensamiento más bien responde a un momento histórico. Y aquí en esta diapositiva lo que hacemos es como recorrer todos esos momentos históricos desde que la seguridad se consolidó como ciencia. No porque el concepto no sea antiguo, todo lo hemos visto, lo hemos leído, sabemos que desde el Código Hammurabi, desde escritos en la antigüedad, siempre había una preocupación por la seguridad y salud de quienes estaban trabajando para otros. Eso no es raro y digamos que el tema de la protección del trabajador no es una cosa reciente. Sin embargo, para hablar de esta profesión o de esta disciplina como ciencia, pues se requería primero que se publicara, que ya se constituyera como una disciplina que se tratara en las universidades, que empezaran a salir pensadores en el mundo que definieran los diferentes elementos y herramientas. Entonces, para poderlo establecer, para poder decir que la seguridad se consolidó como ciencia, se requerían esos elementos, y ahí me estoy devolviendo a principios del siglo pasado. Autores como Haley Hovden, que escribieron un artículo hace unos años muy interesantes, ellos lo que hicieron fue dividir el pensamiento en seguridad, los pensadores en seguridad, en distintas eras. Entonces yo me voy a remontar a tratar esos conceptos que los pensadores de cada era propusieron y que han sido parte de lo que hemos trabajado y lo que hemos desarrollado. Entonces yo voy a comenzar con la primera era, que se define como la era de la tecnología, que responde a los años 30 del siglo pasado. Nuevamente, yo no quiero decir que la seguridad y salud en el trabajo sea tan reciente, no, la seguridad como ciencia, ¿qué quiere decir? Que se empieza a enseñar, se empieza a publicar y empieza a tener pensadores con nombre propio que hacen propuestas de intervención, si es relativamente reciente. Entonces, la primera era que nos proponen o que nos propusieron se conoció como la era de la tecnología, y acá en la era de la tecnología hay dos autores muy importantes que ustedes los han oído mencionar, uno Heinrich y otro Frank Bert. Primero Heinrich, en los años 30, él escribió este primer libro que se llama Prevención de Accidentes Industriales, y él es el responsable de la propuesta de la teoría dominó y de la pirámide de Heinrich. Todos hemos trabajado de alguna manera con la teoría dominó, básicamente para hacer una explicación a por qué ocurren los eventos, y es lo que llamamos un modelo causal. Esto fue propuesto en esa época en donde había grandes organizaciones, empresas manufactureras, empresas de electrodomésticos, empresas de alimentos que le daban respuesta a la demanda del consumidor, y ese desarrollo de la industria que se dio en los años 30, 40, 50, 60, opuso a estos pensadores a proponer estas medidas como la teoría dominó, la pirámide de Heinrich, inicialmente el iceberg de costos. Y un poquito más adelante, en esto que llamábamos la era de la tecnología, Frank Bert Jr. propuso o remodeló o relanzó, si lo queremos decir, la teoría dominó y la propuesta de Heinrich, y lo llamó control total de pérdidas. Yo creo que los que hemos trabajado en esto desde hace un tiempo escuchamos el control total de pérdidas como una propuesta, y muchas de las herramientas de intervención, incluso de revisión, se hicieron bajo esta propuesta, y aquí estoy avanzando hasta los años 60. Se llamó la era de la tecnología porque el foco estaba puesto en las máquinas, las herramientas, los equipos, el saneamiento básico, es decir, tener lugares de trabajo con los espacios que se necesitaban y las características, y también un desarrollo muy, muy intenso de la protección social, de la legislación y ese concepto de seguridad social y de protección a los trabajadores. Y ahí nos fuimos
durante muchas décadas trabajando, y es bien curioso porque nosotros todavía tenemos la teoría dominó, que fue una respuesta interesante al taylorismo, una respuesta interesante a la industria que existía en ese momento, pues todavía sigue siendo un concepto muy importante y tiene muchos elementos que todavía utilizamos en nuestro día a día y en la intervención. Ahora, si uno mira por qué se llama seguridad industrial, se llama seguridad industrial porque fue Heinrich el que propuso este modelo de intervención para la industria. A mí hoy me llama la atención que si estamos en una empresa financiera lo llamemos programa de seguridad industrial, o si estamos en una empresa de salud lo llamemos programa de seguridad industrial. No, hay seguridad para el sector salud, seguridad para el sector financiero, seguridad para el sector servicios y seguridad para la industria. Y uno de los elementos que hemos conversado mucho es que los modelos que se aplican para un sector no exactamente aplican para otro, y nosotros hemos acuñado ese término de seguridad industrial como algo que aplica en la generalidad de las organizaciones. Pero fueron tremendamente importantes, fueron los pensadores que en esa era hicieron esta propuesta y que influyeron en el conocimiento de todos nosotros. Más adelante, y ya me estoy yendo a la década de los 80, otro momento histórico muy importante en el mundo que fue delimitado por grandes incidentes industriales que ocurrieron en organizaciones muy importantes y, digamos, eventos que se han escrito, se han hecho películas alrededor, se han escrito libros, las investigaciones están disponibles, ocurrieron, y esos eventos trajeron un nuevo pensamiento de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, una resignificación de muchos elementos, una resignificación de muchas de las cosas que traía la teoría dominó para que empezáramos a pensar en otras características que debíamos mirar. Esos eventos, incluso ya Netflix tiene la película de Bhopal, bueno, está en YouTube la película de Bhopal en la India, el lanzamiento del Challenger, que fue la aeronave espacial que estalló 70 segundos después de su lanzamiento, Chernobyl, que hay una serie extraordinaria, todos la deberíamos ver, una serie de HBO que cuenta exactamente lo que pasó. Eso delimitó un nuevo momento histórico, y ahí, entonces, alrededor de ese pensamiento, de esa investigación de lo que pasó ahí, viene la era de los factores humanos, y la era de los factores humanos introduce muchos conceptos en donde nos piden, y nosotros llegamos a la era de los factores humanos un poquito más tarde, pero la era de los factores humanos realmente nos pide que nos salgamos de esa división que hacíamos en la teoría dominó de acto inseguro y condición insegura, como si fueran dos elementos completamente separados, y empezáramos a pensar en procesos sociotécnicos en las organizaciones en donde hay una comunión, en donde hay, digamos que una interacción social y técnica permanente de nosotros los individuos con el entorno en el cual nos rodeamos, porque una de las críticas que nos hicieron en la teoría dominó es que separábamos por aquí el comportamiento del individuo y por aquí la condición a la que se enfrenta, y eso no es una realidad, porque estamos directamente conectados en el ambiente social y técnico, es decir, las personas y el entorno o el contexto en el que nos desarrollamos. Entonces, esa era de los factores humanos nos dijo, sálganse de mirar el individuo de manera independiente y de pensar que el problema es del acto inseguro y de la condición insegura de manera separada, porque eso nos trajo muchos problemas asociados a la culpa, a adjudicar la culpa individual a la persona, y entren al concepto de factores humanos, aquí en ese tema muy, muy desarrollado por la industria aeroespacial, por la industria aeronáutica, por las industrias de alto riesgo y de transporte. Entonces, ese concepto de los factores humanos ya nos trajo otra mirada, una mirada diferente, una mirada al error, una mirada a entender el error dentro de nuestras organizaciones, y esa comprensión del error nos permitió establecer otros elementos de intervención muy interesantes.
En esta era, así como Heinrich y Frank Baird fueron de la era de la tecnología, en esta era aparece también el concepto de cultura con muchos autores que ya vamos a ver ahorita. Uno de ellos es Shane, que me parece extraordinario, pero también en la era de los factores humanos aparece James Reason con su propuesta del queso suizo, un modelo causal que ya nos lleva del lineal simple al lineal complejo y que nos propone el concepto de barreras, que es un concepto muy, muy interesante para la intervención. Y también en esta era se acuña el concepto de cultura, de clima de seguridad y cultura de seguridad como elementos que se añaden o añadidos a esto que tenía el foco en las máquinas, herramientas y equipos y el comportamiento individual. Pues aquí esos conceptos se unen a la era de la tecnología y empezamos a trabajarlos. Un poco más adelante, y estos libros que ustedes ven aquí son los principales autores, digamos que pensadores de cada una de estas propuestas. Un poquito más adelante, en la década de los 90, viene la globalización como el fenómeno económico mundial más importante y pues ya tomamos tanto calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo, tomaron ese concepto de mejoramiento continuo de Deming y propusieron los sistemas de gestión. Básicamente, la propuesta de los sistemas de gestión se dio para generar tranquilidad en los negocios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo adopto el ciclo de mejoramiento continuo, que es extraordinario para el desarrollo, y además tengo a alguien que certifica que si lo estoy haciendo bien, eso me abre las puertas de la economía para hacer negocios, para comprar y para vender. Y esa era de los sistemas de gestión, fue supremamente importante porque nos ayudó a organizar, nos permitió tener propuestas muy coherentes, muy fáciles de seguir y voy a ponerlo entre comillas, certificables, porque si yo voy a hacer negocios con un país o con otra empresa, pues los certificados, tanto de calidad, que fue el primero, como ambiental, y luego seguridad y salud en el trabajo, permitían que hubiera tranquilidad en esos negocios, porque en un mundo muy conectado, hiperconectado, en un mundo donde las comunicaciones son permanentes, en un mundo del desarrollo de las comunicaciones, pues ninguna empresa quería que salieran a la luz noticias que podían afectar su mercado. Entonces, esa década de los 90 y la primera parte de este siglo fue un interés impresionante, enorme en el desarrollo de los sistemas de gestión, que son muy importantes. Sin embargo, nos han hecho un llamado ahí, nos han dicho, se nos fue un poquito la mano en el modo control, se nos fue un poquito la mano en creer que el sistema de gestión era lo único, se nos fue un poquito la mano en ver el sistema de gestión como un fin y no como un medio. Y muchos empezamos a trabajar por la certificación, por obtener ese certificado y a montarnos en una seguridad y salud del trabajo burocrática, estandarizada y procedimental. Y la crítica más grande que han hecho a esa década es que nos volvimos la seguridad y salud del trabajo una profesión extremadamente burocrática. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas escribiendo, muchas personas desde el escritorio y desde el trabajo prescrito definiendo cómo se debería operar y nos alejamos de alguna manera de la operación. Nos alejamos de la realidad que se estaba viviendo en las operaciones para aprender de ella. Entonces, 3 momentos históricos: la era de la tecnología, la industrialización, la era de los factores humanos que se dio después de esos grandes accidentes, la globalización con la era de los sistemas de gestión y a comienzos de este siglo, ya teniendo como muy establecido cuáles eran las propuestas de intervención y qué deberíamos hacer, surgen, especialmente en la primera década de este siglo, surgen una cantidad de eventos en empresas enormes, empresas con muchos recursos que tenían la mejor tecnología, el mejor desarrollo en factores humanos y los mejores sistemas de gestión. Entonces, esos eventos que se dieron, uno de ellos es Macondo Deepwater, que es el accidente del Golfo de México, que nadie se esperaba en una compañía como esa, de la cual todos aprendimos durante muchos años que tuvieran un desastre no solo ambiental de esa magnitud, sino también en el que perecieron muchas personas, pero muchos desastres incluso en compañías que vendían seguridad, compañías que tenían en una de sus líneas de negocio el tema de seguridad
y de pronto empezar a tener desastres, fatalidades y eventos en sus empresas. Entonces eso trajo que muchos pensadores, algunos pensadores en el mundo, pues empezaran el desarrollo de una nueva era, que es la era que llamamos la era de la complejidad, la era de la resiliencia, la era del desempeño humano, en donde ponemos la persona en el centro, en donde empezamos a hacernos algunas preguntas. Y lo más importante ahí es que yo creo que no debemos decir que es que lo que hicimos estaba mal y que ahora está bien, o que la propuesta anterior no era. De cada era tomamos lo mejor, de cada era desarrollamos con todo el conocimiento lo que era. Lo que pasa es que cada era se desarrolló en un momento histórico definido y el tiempo cambia y hay desarrollos, hay elementos que van cambiando en nuestro mundo de trabajo y en el desarrollo de las organizaciones que requieren que resignifiquemos muchas de esas cosas, no porque sean malas, para nada, no porque es que nos gusta a veces decir lo malo y lo bueno, lo que era antes y lo que no por eso, es simplemente que cada momento histórico nos invita a que resignifiquemos muchas de las cosas que debemos pensar, que debemos hacer. Y lo más bonito, lo más interesante es que las herramientas, las propuestas de intervención no van a cambiar. Todo eso que tenemos dentro del sistema de gestión sigue. Vamos a seguir haciendo investigaciones de eventos, vamos a seguir haciendo inspecciones, vamos a seguir haciendo mediciones de higiene, vamos a seguir haciendo pruebas biológicas, vamos a seguir haciendo procedimientos, eso va a seguir, pero la invitación que nos hacen es a que resignifiquemos esas acciones cuando las llevamos al lugar de trabajo. Entonces esta nueva era nos representa, vea, lo que usted hizo no resignifique muchas de las cosas que usted hace hoy en día, que han sido extraordinarias, nos han llevado a estar donde estamos ahora. Yo me acuerdo, estábamos hablando la primera semana de la salud ocupacional que fue en el Hotel Nutibara, pero es que éramos poquiticos y a mí me daba, éramos realmente un grupo muy pequeño. Todavía nos acordamos de ese momento allá, cuando hoy tenemos a través de la tecnología la capacidad de adaptarnos a este momento histórico y tener en simultánea, conectados en una plataforma, la posibilidad de estar aquí, aun cuando no nos podamos ver directamente como en otro momento. Entonces, el haber hecho las cosas con los conceptos que teníamos es lo que nos ha tenido, lo que nos tiene acá, pero resignificarlo representa un reto para todos nosotros. Resignificar lo que quiere decir llevarlo al lugar de trabajo de una manera diferente, de una manera probablemente más resiliente. Entonces aquí hay algunos autores que son responsables de esta propuesta. Aquí está Sidney Dekker, que australiano extraordinario, él habla de seguridad diferente y cultura justa, pero también Shane, que habla del tema de clima y cultura desde una propuesta más humana, Todd Conklin desde los principios de desarrollo humano, y los dos maestros que son David Woods y Eric Holnagel, que hablan de la ingeniería de resiliencia. Y esto, aquí quise traer también los libros de Fabiola Betancourt, que fue pues nuestra compañera de trabajo y que también desde hace algunas décadas estaba hablando de la salud ocupacional con un enfoque humanista. El ser humano en el centro, y la propuesta de estos señores, que ya no me voy a detener mucho, perdónenme un segundito, el audio, no sé si lo desconecté o se le acabó la pila. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí, perfecto. Entonces, estos autores que nos han propuesto, y muy rápidamente porque esto son conceptos, es filosofía, es que abracemos los conceptos y tratemos de llevarlos al lugar de trabajo. Entonces, primero, el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia tiene muchas connotaciones, desde la sociología y la psicología, la capacidad que tiene una
una comunidad o una persona para recuperarse después de un evento adverso, pero también la resiliencia desde materiales, la capacidad que tiene un material para retornar a su estado original después de que se le impone una fuerza. Pero resiliencia en seguridad y salud en el trabajo se refiere no a una cosa que se tiene, sino a una cosa que se hace. O sea, resiliencia es la forma en la que nosotros abordamos la seguridad y salud en el trabajo, que requiere que revisemos algunas de las capacidades que tenemos, algunos de los habilitadores o algunos de los potenciales. Resiliencia es la forma en la cual nos adaptamos, resiliencia es la forma en la cual respondemos rápidamente, resiliencia es la forma en la cual nos anticipamos, resiliencia es la forma en la que monitoreamos el ambiente y obtenemos esa información. Entonces, una organización es resiliente en la medida que pueda funcionar en condiciones esperadas o no esperadas, que pueda reaccionar rápidamente a un evento disruptivo y pueda seguir adelante o pueda avanzar. Entonces, ¿cuáles son esas características de la resiliencia? Uno podría decir características, elementos. A mí me gusta más acuñar el término de Erich Hollnagel que dice potenciales. Pero también lo podríamos llamar habilitadores, también lo podríamos llamar capacidades, como queramos llamarlo. Entonces la invitación, recuerden que les dije, las herramientas son las mismas, nosotros no vamos a dejar de hacer mediciones, no vamos a dejar de hacer pruebas biológicas, exámenes ocupacionales, inspecciones, investigación de eventos. Eso va a continuar, pero es la forma en la cual lo llevamos al lugar de trabajo y estas capacidades nos van a ayudar a llevarlo de una manera diferente. Entonces, ¿cuáles son esos elementos habilitadores o cualidades? Y están 1, 2, 3 y 4, pero no es que sean en orden, cada uno se complementa con el otro. Monitorear, aprender, anticiparnos y responder. Monitorear es entender el desempeño de una organización, no desde lo prescrito, como yo creo que debe ser, sino desde lo real. El monitoreo es muy importante porque muy probablemente nos vamos a tener que acercar a otras personas a preguntarles a ellas. Muy probablemente vamos a tenernos que salir de esa estandarización y burocratización que hace una propuesta de seguridad y salud en el trabajo desde el escritorio a ir a campo y preguntar y entender el contexto, entender qué es lo que está pasando, cómo las personas se adaptan en el día a día y permanentemente a cada una de las tareas a las cuales se exponen. Porque nunca una tarea se realiza siempre igual, nunca una tarea se repite de la misma manera y lo que tenemos que entender a través del monitoreo es cómo las personas se adaptan, cómo cada uno de los colaboradores que están ahí, como cada uno de nosotros, se adapta permanentemente y ese monitoreo muy probablemente nos va a llevar a tener otros indicadores, a tener que considerar otros indicadores que no habíamos considerado. Y aquí hay 3 preguntas que debemos mantener en las organizaciones, lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que estamos haciendo. Entonces, esa capacidad de monitorear la realidad, lo que está pasando, es uno de los elementos que tendríamos que trabajar intensamente. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí desde la complejidad? Yo ya expliqué un poquito y recuerden, no sé si lo dije, pero hay una diferencia muy grande entre complejo y complicado. Complejo son múltiples interacciones, interrelaciones e interdependencias que a través del monitoreo tengo que comprender. Complicado es hacer las cosas difíciles y lo que tendríamos que hacer es simplificarlas. Pero desde la complejidad es entender cómo se dan esas múltiples conexiones e interconexiones que nos alejan del pensamiento lineal, causa-efecto, y nos ponen básicamente en la complejidad, a entender cómo nos relacionamos, qué es lo que está pasando en el ambiente de trabajo, cómo abordamos ese conocimiento del ambiente de trabajo. Ahora, la seguridad y salud en un ambiente complejo no es únicamente control, no es únicamente una lista de chequeo tiene o no tiene, no es únicamente llenar una hoja de Excel, no es únicamente llenar un indicador. La complejidad no es únicamente de estandarización, la complejidad es
entender cómo nos adaptamos, entender la flexibilidad, adaptarla, abrazar la variabilidad que se da en nuestro ambiente de trabajo y ofrecer herramientas que den sentido a la operación. En este mundo de incertidumbre, la complejidad trae consigo la incertidumbre y tal vez lo que más nos preocupa es que no vamos a lograr entender completamente el comportamiento humano. El comportamiento humano es tal vez lo más complejo que tenemos que abordar. Entonces nos incomoda un poquito porque la complejidad no la vamos a comprender, pero el monitoreo va a exigir muy probablemente nuevos indicadores, nuevas miradas, nuevas formas de ver el entorno y alejarnos un poquito de la obsesión con el resultado, de la obsesión con el indicador final y empezar a buscar otros indicadores cualitativos. A mí me preguntan mucho cuáles, no, yo no sé, pero es una de las propuestas. Vamos a empezar a construir otros indicadores cualitativos del monitoreo del entorno que nos den un conocimiento más amplio de qué es lo que está pasando para que esas herramientas tengan un significado real para cada una de las personas. Dentro de esto y de la complejidad y de los elementos, pues una de las invitaciones que nos hacen es que ya no es seguridad y salud en el trabajo, ya es seguridad y salud en toda la sociedad. Entonces también cómo nos alejamos de eso que pensamos que es de la reja de la puerta de la empresa hacia adentro y cómo comienza a ser dentro de la complejidad un tema social. Ese monitoreo también nos va a permitir, y este es un concepto que acuñó Erich Hollnagel que me parece muy interesante, que es el concepto ETO, y es como el lograr ese balance entre la eficiencia y la minuciosidad. Cuando hablamos de minuciosidad hablamos de seguridad y salud en el trabajo, y cuando hablamos de eficiencia hablamos de hacer la operación eficiente, más rápido, más barata, mejor. Si nosotros no tenemos un buen desarrollo del monitoreo de la operación, vamos a pasar por alto esto que llamamos el principio ETO, y es en qué momento en la operación estamos haciendo una concesión a la eficiencia, bajando la seguridad, o estamos haciendo una concesión a la seguridad y a través de eso estamos bajando la eficiencia. Yo creo que esa es una de las principales causas de eventos adversos o de accidentes en las organizaciones. Sin un buen monitoreo no vamos a lograr entender cómo se da ese balance permanentemente, porque hay que hacer ambas, hay que ser eficientes y minuciosos, pero la mayoría de las veces le damos importancia a uno dejando el otro, y eso trae problemas dentro de la organización. Y el otro es la fatiga de riesgo, porque es otra de las cosas que tenemos que empezar a entender a través del monitoreo, muy especialmente en este momento que estamos cansados, estamos fatigados del tema, estamos empezando a relajar muchas de las barreras, a relajar muchos de los controles que teníamos. Entonces el monitoreo permanente requiere que le hagamos buenas preguntas a las barreras, buenas preguntas a la intervención, buenas preguntas en campo, preguntas a la mascarilla, preguntas al arnés, preguntas que realmente nos entreguen la información que queremos tener. Ahora, el segundo, el aprendizaje deliberado. Otra de las llamadas de atención que nos han hecho es que nosotros, los de seguridad y salud en el trabajo, nos sentamos a esperar que algo malo ocurra para poder aprender. Y esa es una de las explicaciones que se dio al incidente del Golfo de México, en donde habían pasado 6 años sin incidentes y a la semana siguiente tuvieron el peor desastre ambiental que se había dado en los últimos años o en las últimas décadas. Entonces, el aprendizaje deliberado, no solo de lo malo, sino también de lo bueno, es otra de las características. Si estamos preparados para hacer una investigación de un evento que ya ocurrió, pues también preparémonos para preguntar cómo lo hicimos bien y cuáles fueron esas características que hicieron que algo saliera bien. Y eso tiene 2 caras de la moneda. La primera cara es potencializar el buen aprendizaje, pero la otra es entender oportunidades o identificar oportunidades, porque no siempre que nos salen las cosas bien es porque las hicimos bien. Entonces, esta segunda característica, el aprendizaje, aprender de lo bueno y aprender de lo malo, una característica que no tenemos muy desarrollada.
A mí me preguntan, pero ¿cómo hacemos una investigación de algo que salió bien? Y yo digo exactamente de la misma manera que hacemos una investigación de algo que salió mal. Usamos la misma metodología, usamos las mismas herramientas, simplemente que estamos identificando causas raíz de un desenlace positivo o de un desenlace negativo. Entonces, acá aprender y hacer del aprendizaje un acto deliberado se convierte en algo muy importante. Y pensar permanente en ese aprendizaje, hacernos la pregunta, ¿qué nos sorprende? ¿Qué nos sorprende de ese aprendizaje? Voces de agradecimiento, solidaridad, aprendizaje de muchas rutinas que no conocíamos. El aprendizaje entonces se convierte como un acto deliberado, no solo de lo malo, no solo yo sentada esperando el evento para aprender y hacer la lección aprendida, sino, como dije, de todas las cosas que nos salen bien para encontrar esas dos oportunidades, una, potencializar lo que hacemos bien, pero también identificar oportunidades. Ahora el tercero, el monitoreo, el tercero, la anticipación. La anticipación se convierte en otro elemento muy importante, saber qué esperar, trabajar bajo escenarios futuros, hacerle buenas preguntas al futuro, prepararnos para lo que va a pasar. Nosotros no deberíamos seguir viviendo en el pasado, deberíamos también pensar en el futuro. Así haya mucha incertidumbre, hacerle preguntas al futuro se convierte también en una herramienta muy importante. El monitoreo analiza lo que tenemos dentro de un horizonte de eventos y la anticipación es una mirada más allá del horizonte, una mirada a los eventos que pueden pasar, un trabajo bajo escenarios y tenemos también el desarrollo de muchas herramientas en el tiempo que nos ayudan a eso. Ahora, la anticipación es imaginarnos un poquito más allá, trabajar en algo, así no tengamos la certeza, y nos gusta trabajar bajo certeza, pero así no tengamos la certeza, imaginarnos un poquito más de qué es lo que puede pasar, qué va a pasar cuando tengamos la vacuna, qué va a pasar si alguna de las personas de la operación sufre un contagio, qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con el desarrollo económico. Empezar a hacer esas preguntas y preparar la organización. Entonces aquí, y esto lo he aprendido de Todd Conklin, que tiene un libro muy interesante que se llama Mejores Preguntas. Aquí lo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros es hacer mejores preguntas, preguntar, tener una sensación de inquietud permanente y hacerle preguntas a la operación. Con Juan Carlos Medina hemos estado desarrollando un tema que se llama análisis de barrera y hemos dicho, anticipémonos, no pasemos de la lista de chequeo tiene o no tiene, hagámosle preguntas al control, hagámosle preguntas a la barrera, hagámosle preguntas a lo que está pasando en la operación y eso nos va a dar una información muy, muy interesante sobre lo que está pasando. Entonces, si ustedes ven el monitoreo y el aprendizaje y la anticipación están directamente relacionados. Y no siendo la última, pero también dentro del proceso, el responder rápidamente. Somos lentos en la respuesta, nos demoramos para la toma de decisiones y un ambiente VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, no permite que nos demoremos en la toma de decisiones. Aun cuando nos gusta trabajar bajo certeza, nosotros como profesionales de la seguridad y salud ocupacional, y esta es una de las invitaciones más fuertes, es que tendremos que ser capaces de responder a cambios regulares, irregulares, a tomar decisiones y a entender el error como algo natural, como algo que nos va a pasar, porque tampoco nos gusta equivocarnos. Entonces, un ambiente de tanta incertidumbre no puede esperar como en esa administración vertical a que la decisión suba para que luego vuelva a bajar, sino que tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones rápidamente que se adapten a la realidad de un entorno, que uno es hoy y otro puede ser mañana. Entonces aquí las preguntas que hacemos es: ¿qué tan preparados estamos para pensar de una manera no tradicional? ¿Qué tan rápido se pueden implementar estas acciones? ¿Qué tanto podemos pasarnos del modo control,
más estandarización, procedimentalización y burocratización de la seguridad y salud en el trabajo, qué tanto podemos pasar a un modo resiliente, adaptando y abrazando estos conceptos y estas características y resignificando muchas de esas herramientas que llevamos al lugar de trabajo. ¿Qué es resignificar esas herramientas? Probablemente pensarlas de manera diferente, pensarlas en el ambiente no como creemos que es, sino como realmente sucede, y eso yo creo que nos va a llevar no solamente a una seguridad y salud en el trabajo más humana, sino mucho más fácil de operar. Hay dos elementos adicionales para terminar que necesitamos también construir en nuestras organizaciones, y esto lo hemos aprendido tanto de Sidney Dekker como de Todd Conklin en los principios de desempeño humano. Tenemos que trabajar en ambientes de confianza, tratar de limitar un poquito el miedo que a veces tenemos en nuestras organizaciones, y pues un ambiente de confianza es un ambiente en donde entendemos el error, nos alejamos de la culpa, porque culpar no soluciona nada, entendemos el error como un proceso de aprendizaje, no eludiendo la responsabilidad, seguimos siendo responsables, pero entendiendo el error como algo que nos puede pasar y aprender de él, y la única forma de que eso pase es generando ambientes de confianza donde haya una comunicación de doble vía, y un liderazgo genuino. Durante muchos años hemos enviado mensajes que son metas encontradas. Le hemos dicho a la operación, reporte todo lo que pasa, pero cuando reportamos algo que no esperábamos, entonces reaccionamos fuertemente ante ese suceso, señalando a la persona, como en la propuesta inicial que nos dieron en los años 30, 40 y 50. Ahora, la llamada hoy en día en los principios de desempeño humano es que nos alejemos de la culpa, aprendamos a entender el error sin eludir la responsabilidad, y esa es una propuesta de aprendizaje muchísimo más interesante. Entonces, ambientes de confianza son ambientes en donde podemos hablar, donde hay una relación diferente y donde podemos entender el error, entender lo que pasó, porque como dice Todd, uno puede culpar y castigar o entender y aprender. Es mucho más interesante entender y aprender para poder avanzar. Entonces, en este desarrollo, pues un ambiente de confianza propiciado por los líderes, creo que es uno de los retos también más importantes que tenemos, porque ambientes de confianza van a requerir un esfuerzo de todos nosotros para alejarnos un poquito de eso prescrito y entremos a la realidad como parte de la misma organización. Entonces, aquí el liderazgo genuino, la confianza, y desde la resiliencia, la anticipación, el aprendizaje, el monitoreo, el aprendizaje, la anticipación y la respuesta rápida son características habilitadores o capacidades o potenciales que vamos a tener que desarrollar en el futuro para que esas herramientas que ya hemos venido trabajando nos funcionen de una manera, ¿cómo pudiéramos decir? Mejor, o de una manera que se adapte más a la realidad que estamos viviendo en estas organizaciones. Muchas personas me han preguntado, cuando estamos hablando de esto, ya llevamos varios años hablando de esto, pero muy especialmente en estos 8 meses hemos tenido la necesidad de hablarlo más, porque lo vemos más cercano a nuestra realidad. Muchas personas me han preguntado, bueno, ¿y dónde está el paso a paso? ¿Esto cómo se hace? ¿Dónde está el procedimiento para hacerlo? ¿Dónde está el libro que me dice exactamente, me da la guía de cómo lo tenemos que hacer? Y ahí pues la respuesta es que no hay una única forma, no hay un procedimiento, no hay una guía, no hay un paso a paso, no hay un derrotero exacto. Son conceptos, es una filosofía completa que nos invita a los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo a resignificar muchas de nuestras acciones, a llevarlas a la operación en una realidad diferente, y cada organización conversando sobre estos conceptos, entendiéndolos de acuerdo a su realidad, va a poderlo implementar y va a ser muchísimo más fácil de lo que creíamos. Entonces, con esto
quiero terminar esta presentación, nuevamente agradecerles a todos. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo para dar un espacio si tienen algún comentario o alguna pregunta. Invitarlos también a la lectura de algunos documentos que hemos escrito y la lectura de estos autores que son extraordinarios. Sidney Dekker, Todd Conklin, Eric Holnagel, David Woods, Shane, Wake, que habló de confiabilidad, todos estos señores que son los autores, así como en el siglo pasado Heinrich, Frank Baird, James Reason, en este siglo estos son los pensadores que nos invitan a una seguridad de salud en el trabajo diferente, una seguridad de salud en el trabajo que estoy segura que nos va a llevar a tener unos mejores resultados o a continuar mejor con los resultados que hemos tenido. Entonces, con esto yo creo que ya termino. Hay algunas referencias que están aquí en la presentación, también en los libros. Y bueno, nuevamente agradecerle a la corporación por este espacio, a mis amigos que están aquí presentes por haberme escuchado y a todos ustedes también que me están escuchando o que me van a escuchar en el futuro. Mil gracias. Continuamos entonces con este espacio de diálogo y retroalimentación. Le cuento, doctora, que tenemos varias preguntas que le voy a compartir. Diego Soriano nos dice, ¿no será que los trabajadores tienen desarrollados mecanismos de resiliencia y su aplicación del día a día, o en su aplicación del día a día, los que no hemos identificado estos mecanismos para potenciarlos? Diego, ¿cierto? Diego Solano. Soriano, sí, señora. Diego Soriano. Diego, mil gracias por esa observación y por la pregunta, porque yo creo que eso es uno de los elementos que nos piden desde el monitoreo que entendamos. Y resiliencia es la capacidad que tenemos de adaptarnos a un ambiente de trabajo que es cambiante, que varía, que permanentemente se está haciendo de una manera diferente. Entonces, la invitación que nos hacen es acérquese más al lugar de trabajo, pase del modo control al modo resiliente, acérquese porque son quienes desarrollan las tareas allá, quienes tienen toda la información, quienes pueden darnos toda esa cantidad de conocimiento y de información de cómo se van adaptando todos los días para que las cosas salgan bien. Entonces yo creo que esa es una invitación que nos hacen tremendamente importante. Vamos a entender o a pasar del trabajo prescrito al trabajo real. Y resiliencia es entender la adaptabilidad, entender cómo nos adaptamos, cómo se adapta cada una de esas personas y cómo a través de esa adaptación y cómo abraza la variabilidad que podemos tener éxito. Entonces yo estoy convencida de eso y es parte de lo que nos piden desde el monitoreo. Eso va a requerir que formulemos muy probablemente indicadores diferentes a los que tenemos y todavía no los tenemos claramente definidos, pero es una invitación muy real. Doctora Patricia, tenemos también otra pregunta que dice, nos desgastamos en análisis de incidentes y accidentes y no identificamos cómo no se presentó antes por los mecanismos de resiliencia. Esa es una característica muy, bueno, el aprender no solo de lo malo, sino de lo bueno, es otra de las características o habilitadores que tenemos que empezar a entender. Clásicamente nos hemos sentado a esperar que ocurra el incidente o el accidente o la desviación para entrar en el proceso de aprendizaje, para, digamos, analizarlo, encontrar las causas y tomar acciones correctivas. Por cada cosa que sale mal, 9.999 cosas salen bien. Entonces estamos perdiendo una enorme oportunidad de aprendizaje de todas esas cosas que hacemos bien. Entonces, como les decía, ¿por qué no? Y ustedes lo han visto cuando tenemos un turno de trabajo y entramos a la reunión de la mañana, preguntamos ¿qué pasó en seguridad? Y si no pasó nada malo, pues seguimos al otro tema. No, preguntemos ¿qué nos sorprendió? ¿Qué nos salió mal? Porque ahí tenemos una oportunidad enorme de entender cómo nos adaptamos o cómo nos estamos adaptando a esa variabilidad y cuáles son esos elementos que tenemos que potencializar o esos que tenemos que corregir y que no pasó nada malo simplemente porque
no pasó. ¿Cuántas veces cruzamos la calle por la mitad, lo hacemos mal, pero llegamos al otro lado bien? ¿Sí? Lo hicimos mal, pero nos salió bien. Entonces, la razón por la cual las cosas salen bien o salen mal no son diferentes, son las mismas, y entenderlas y aprender de eso es muy importante. A propósito del efecto que eso contiene, nos preguntan qué quiere decir aprender del éxito. Tiene relación con lo anterior, y es que aprender del éxito requiere un esfuerzo deliberado que nos saca de ser únicamente reactivos, simplemente reaccionar al pasado, ya pasó, ya qué, y meternos más en la anticipación y en el futuro. Y aprender del éxito es entrar en ese aprendizaje deliberado de las cosas que salen bien. Uno de los ejercicios que me gusta hacer con las empresas, yo les digo, empiecen así, cada vez que investiguen un incidente, en ese mismo espacio investiguen un no incidente, es decir, en el mismo espacio deliberadamente hagan un ejercicio de algo que no salió bien e incluyan un ejercicio de algo que salió bien. Y empezar a entender esas dos cosas en simultánea genera una oportunidad de aprendizaje inmenso. Inmenso, es sutil, pero os da trabajo, porque la pregunta es, ¿y el método? Oiga, el método es el mismo, es la misma identificación, es las mismas preguntas, solo que aquí puso lo malo y en el otro aquí puso lo bueno, pero es más fácil de lo que pensamos, pero requiere un cambio de pensamiento. Doctora Patricia, mil gracias por su disponibilidad, por supuesto, por esta ponencia que nos ambienta también a caminar justamente hacia el éxito en las corporaciones. Muchas gracias a todos, cuídense mucho por favor, nos seguiremos viendo.